El liderazgo que Dios levanta no se queda, se reproduce. En esta plenaria vamos a entender el corazón del liderazgo celular. Un liderazgo que no busca solo reunir, sino formar, discipular y enviar. Porque dar frutos no es solo crecer en número, es ver vidas transformadas. Los grupos pequeños no son una estructura, son el lugar donde el reino se vuelve cercano, real y multiplicador. La verdadera expansión no se mide en cuánto hacemos, sino en cuántos estamos formando para continuar la obra. Porque el llamado no es solo a crecer, es a multiplicarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos se van a multiplicar? ¿Dónde está toda la gente que estaba sentada ahí? Chicos, me estoy asustando ya. No solo no multiplicamos, sino que estamos restando. Vamos, todos a los asientos. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Así ya nos metemos en modo palabra para que la palabra nos pueda ministrar también. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu cuidado y tu amor. Gracias por todo lo que vos venís haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en estas 2 plenarias que resten, Señor, vos puedas afianzar y puedas aún sobreedificar en nuestros corazones. Atamos todo espíritu que quiera venir a distraer, atamos, Señor, todo cansancio, Señor, y nos renovamos con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y vamos hoy a compartir esto. Esta charla es un poco más técnica que lo que venimos teniendo. ¿Pero por qué la pensé de esta manera? La pensé de esta manera porque si nos queremos multiplicar, tenemos que entender cómo funciona. Cordial de al lado y decir, ¿viste? Nos vamos a enterar cómo funciona. Porque yo entiendo que muchos no se están multiplicando porque en realidad no entienden cómo es el funcionamiento y cuál es el propósito de las células. Cuando nosotros sabemos que Jesús nos dijo, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, acá tenemos el discipulado, que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, si ustedes hacen esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí tenemos lo que conocemos como la Gran Comisión, lo último que dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos y aún desaparecer, digamos, entre las nubes. Entonces uno dice, lo dijo Jesús, lo tengo que hacer. Gloria a Dios. Ahora, cuando ponemos manos a la obra, nos damos cuenta que cumplir con su diseño de hacer discípulos de cada criatura no resulta soplar y hacer botellas. ¿Cuántos se dieron cuenta ya? Que hacer un discípulo no es soplo y la botella está hecha, sino que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha oración, mucha dedicación y mucho negarme a mí mismo, porque muchas veces voy a tener que ir a discipular, voy a tener que ir a acompañar, aún estando yo, sintiéndome mal, estando enferma, pero de ninguna manera, si yo quiero crecer, multiplicarme para extender su reino, que es el mandato, puedo darme ese permiso. Entonces, nos damos cuenta de eso. Sin embargo, en la Biblia ya existe un camino trazado y el camino es esto: vayan y hagan discípulos. No hay un plan B para Jesús. Para Jesús el cristiano se tiene que reproducir. El cristiano se tiene que reproducir. Decirle al de al lado, somos cristianos, nos tenemos que reproducir. En muchos nos tenemos que reproducir. Ahora, cuando nosotros
estamos viendo o leyendo nuevamente la Gran Comisión, podemos ver que hay claramente por lo menos 3 mandatos. El primero es prediquen el Evangelio. Amén. Las buenas noticias las tenemos que dar todos, todo el tiempo. Prediquen el Evangelio. La segunda es hagan discípulos. No es solo prediquen, tiren semillas y que la planta crezca si puede o crezca como puede. Y la tercera es sean llenos del Espíritu Santo. Que Jesús les dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y esa es la promesa para todos nosotros. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos transmite la autoridad y el poder que hay en hacer las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso necesitamos estar llenos. Por eso nos vinieron ministrando y ayer con el fuego de Dios nos quedó claro que hay cosas que agrietan nuestro vaso de barro y que necesitamos que el contenido, que es la presencia, que es la gloria, que es el poder de Dios, no se diluya, no se pierda para poder tener un discipulado de excelencia, porque estamos llamados a ser discípulos. ¿De quiénes? De todos, absolutamente de todos. De cada persona un creyente y de cada creyente un discípulo. Y esto es lo que necesitamos grabar a fuego en nuestro corazón para no quedarnos tan tranquilos si no lo estamos cumpliendo. Porque si decimos amar a Jesús, si decimos que Jesús es mi prioridad, como acabamos de cantar, tenemos que hacer lo que Jesús nos mandó a hacer a todos. Ay, no, bueno, no, yo no tengo discípulos porque la gente es difícil, la gente... No, Jesús nos mandó a ser discípulos. Decile, oíste bien, ¿no? No te hagas el oso. Jesús nos mandó a ser discípulos. Ahora, Jesús es muy explícito en indicar que es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Porque si vos no estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de vos. Y lo que le vas a estar transmitiendo es tu persona. ¿Y querés que te diga algo? No te ofendas, ni tu persona ni la mía le sirven a nadie. Porque de hecho nosotros somos los que primeramente necesitamos a Cristo. Vos y yo sabemos lo que fuimos y lo que podemos volver a ser si Cristo retira su Espíritu Santo de nuestra vida. Por eso yo no puedo impregnar a la persona de Paula, yo la tengo que impregnar de la impartición del Espíritu Santo, que primeramente pasa por mi vida. Ahora, Jesús era franco, Jesús no le importaba quedar bien, Jesús no tenía miedo que la gente se fuera de su célula. Entonces le decía las cosas como son. Y en un momento, cuando Jesús está expresando que tiene que haber, en Juan capítulo 6, dice, ustedes tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Claro, la gente se horrorizó y no entendía, pero ¿por qué se horrorizó? Porque no estaban viendo el Evangelio con ojos espirituales. Y en Juan capítulo 6 dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él. Porque dijeron, ¿a quién estamos siguiendo? A alguien que dice que tenemos que comer de su carne y tenemos que beber de su sangre. Sin embargo,
también los 12 de hecho lo siguieron acompañando y muchos otros que tuvieron entendimiento espiritual se dieron cuenta que a lo que se refería Jesús es a comer su palabra, a comer sus enseñanzas y a tomar el sacrificio. Eso es beber la sangre de Cristo, que es lo que hacemos simbólicamente en la Santa Cena. Y el Señor se los dijo. Ahora, Jesús enseñaba esto en su célula, enseñaba los principios de la multiplicación. El principio fundamental de la multiplicación es comer de su carne y beber de su sangre. O sea, bebo, asimilo su sacrificio. Su sacrificio es válido para mí. Su carácter, cuando como de su carne, lo asimilo y se transforma en mi persona. Amén. Entonces, esto era lo que Jesús les decía a sus discípulos. Les enseñaba esto, los principios de la multiplicación y como consecuencia en la extensión del reino. Ahora, hay algunas cositas que yo te voy a comentar hoy que hay que tener en cuenta. La primera es la importancia de estudiar la tierra. La importancia, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el Evangelio. El Evangelio es la semilla. La semilla es la que tiene la aportante de la vida, el ADN del Evangelio lo tiene la semilla. Entonces, la tierra representa las almas, las personas a quienes yo les voy a sembrar la semilla. Y dice la palabra que un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron rápidamente, dice, pero se marchitaron bajo el calor del sol porque no tenían raíces profundas. Después dice, otras semillas cayeron entre espinos en tierra fértil y produjeron una cosecha al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que había sembrado. El que tiene oídos para oír, que oiga, que escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno toma el Evangelio para sí, lo vive y entiende que la gran comisión es una responsabilidad para cada cristiano, sea líder o todavía no lo sea. El momento que vos te convertís a Cristo, sos un cristiano y ahí te cabe la responsabilidad de comunicar el mensaje a otros, aunque no sepas nada. Pasé por ahí, tuve una conversión muy fuerte, pero no conocía la Biblia, porque yo leía libros de ocultismo, pero la Biblia no la leía. Pero fue tan fuerte lo que yo sentí, porque cayó en tierra fértil, que yo quería predicar y no entendía nada. Y me aprendí el versículo de Marcos que decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Y yo abría la Biblia y corría a la gente con la Biblia, porque no sabía qué más decirle, aparte de decirle, yo llegué a ese lugar. Mirá, yo no sé si están locos o no, pero yo llegué a ese lugar y mi corazón cambió. Y yo sentí literalmente la primera vez que me arrodillé, después de haber aceptado a Cristo, yo me arrodillé a la mañana siguiente a orar y sentí la expansión del cielo. En un departamento de 2 ambientes, yo sentí como el cielo se abría sobre mi vida. Esto es lo que vos tenés que transmitirle a las personas. Vos tenés que ser esa buena tierra, pero tenés que saber que no todos van a dar fruto.
al principio por lo menos, que no todos y que algunos ni siquiera van a dar fruto, porque sabemos, es una decisión personal. Y dice que algunos, y sí, ¿viste? Dice que el sembrador siembra, Dios es el sembrador, Dios es el que produce la semilla. El evangelio de Jesucristo es la semilla. Ahora dice que Él tira porque la oportunidad de la salvación Dios se la da a todos. Nosotros no somos una secta que creemos que nosotros hicimos algo para merecer esta salvación tan grande. Y dice que el sembrador tiró la semilla y las semillas cayeron ahí, junto al camino. Y claro, en el camino la gente las pisoteaba la tierra. Entonces las semillas quedaron en la superficie. Y dice que esas semillas se perdieron. Y eso muchas veces nos sucede cuando predicamos el evangelio. Se lo predicamos a personas que son tierra pisoteada. Tierra pisoteada. ¿Pisoteada por qué? Pisoteada por el dolor, pisoteada por la muerte, pisoteada por el pecado, pisoteada. Tierra que endureció su corazón y se pierde. Y yo tengo que estar dispuesto a seguir, a no desanimarme, a seguir, porque va a haber otra tierra que también es una tierra poco profunda y tal vez la semilla cae ahí y tal vez al principio crece, pero luego cuando el sol se pone bravo, dice que como no tiene raíces profundas, ¿de dónde buscar agua? Dice que se seca. Entonces, vos predicaste, lo trajiste a tu célula, llegaste, ¿ves? Poco profunda, pero por lo menos creció. En principio brotó, fue a tu célula, por ahí hasta pudiste mandarlo al encuentro. Pero ¿qué pasó? Tal vez no hubo todavía raíces profundas, no hubo ese discipulado profundo que las personas necesitan. No es soplar y hacer botellas, es hacer que la persona sea libre, sea sana y que rompa fortalezas mentales, patrones de conducta, patrones de relacionarse afectivamente, que los trae arraigados de generación en generación, que son verdaderas ataduras espirituales. Y esto te va a llevar tiempo. No te desalientes porque hay una buena tierra donde vas a tener lo que después dice el Señor. Dice que hay otras que cayeron entre espinos. ¿Y qué son los que cayó entre espinos? Es la persona que te escucha. Le predicás y te escucha, y por ahí va tu célula y se sienta y le gusta la palabra, pero ¿sabés qué? Cuando tiene problemas, lo que menos hace es aplicar la palabra o vivir conforme a la palabra. Entonces fracasa. ¿Y sabés qué le va a pasar? A la larga, antes o después, le va a pasar lo que a la planta que crece entre espinas. Cuando vos le das más relevancia a los problemas, a las situaciones adversas, que a lo que la palabra de Dios te está diciendo, que es tu destino y tu propósito, vos terminás secándote, los espinos te consumen y vos y yo, como líderes, tenemos que saber que eso va a pasar. ¿Para qué? Para no desalentarnos. Pero al final yo no puedo y no me puedo multiplicar. Seguí sembrando, seguí sembrando. Mirá, para sacar un equipo de líderes, para tener un grupo de líderes medianamente formado, hay que haberle predicado y hay que haber discipulado mucha gente. Es bastante desalentador el número, pero es posible. Años trabajando para poder tener 10, 12 personas que te acompañen. Ahora, eso sí, cuando pasa un tiempo, cuando las personas deciden, cuando las personas por sí mismas entienden
que Jesús tiene un asunto con ellos, de usarlos, de tenerlos en cuenta, de que puedan ser alguien importante, alguien relevante, alguien que ayude a transmitir salvación. La persona te acompaña y te acompaña hasta el final. Cuando como líderes nos toca ser aquellos agricultores que necesitemos conocer la tierra. Entonces vos la sentás y decís, no, este está aterronado, no, este lo pisotearon, no, este se deja atravesar por todos los problemas, se va a ahogar. Pero Jesús nos da la esperanza y dice, pero hay tierra, hay buena tierra, hay tierra fértil, que vos plantás y da fruto al 30, al 60 y escucha, al 100 por 1. Y dice mucho más aún de lo que vos y yo habíamos sembrado. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, nosotros recobramos fuerzas para seguir sembrando. Ahora, y una vez que la persona brota, empieza a brotar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese alma? Mirá, yo felicito a todos los que les gusta salir a evangelizar, pero te voy a decir esto, mejor que la próxima vez que salgas a evangelizar tengas un plan, por si ganás las almas. No es darle la palabra y que la persona acepte a Cristo, no es eso evangelizar. Evangelizar es no solo que acepte, es tener un contacto y ayudarlo a que identifique que el pecado va a ser un estorbo en su vida y va a impedir que Cristo obre. Y eso no se puede hacer de otra manera sino discipulando, estando con la persona, sosteniéndolo en las situaciones, hasta que la persona tenga raíces profundas. Ahora, ¿qué hago entonces? No hay otra manera que ponerla en un grupo pequeño. Nosotros lo llamamos células. En otras iglesias lo llaman de otra manera, barcas, no sé. Grupos de conexión, no sé. Distintos nombres, no me importan los nombres. Todos tienen la misma función. Y la función es, en medio de la congregación, es difícil, yo les estoy hablando a ustedes, pero no estoy interactuando con ustedes, sería imposible. Pero en una célula, en un grupo pequeño, semanal, porque la frecuencia tiene que ser semanalmente, que yo me junte en ese grupo pequeño, yo puedo conversar y el líder da la palabra y yo puedo hacer preguntas y en el medio de esas preguntas yo puedo responder interrogantes que tengo que de otra manera, si yo no los respondo, me van a hacer de tropiezo. ¿Me están entendiendo? Es la experiencia que vos vivís en tu célula, porque esto es lo que tenés que vivir. Tenés que vivir en tu célula la experiencia que podés preguntar, que podés aclarar y que podés sentirte con un grupo al que le conocés la cara, el nombre, etcétera, y parte de su vida, porque es parte de lo que tenemos que hacer. En la célula compartimos la palabra, pero también compartimos lo que nos está pasando y oramos los unos por los otros. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora, muchas veces decimos que qué difícil, porque la gente no se compromete. La gente llega a vos cuando vos orás y tenés carga. Porque la célula es mucho más que un grupo que se junta para compartir semanalmente una clase. Si vos hace más de 15 días que no tenés célula, haceme el favor, llama a tu líder y decile, hey, la pastora nos dijo que tenemos que tener célula una vez por semana, a menos que sea en la semana de la reunión de líderes. Ahí es la única autorización, ¿no? Como para suspender la célula.
tiene que ser un trabajo constante, profundo, de cavar alrededor de las raíces que esa persona está ahí desarrollando. Ahora, evangelizar es solo el inicio del proceso. Nosotros salimos a pescar y queremos las redes llenas. No sé si tenemos ahí la imagen de las redes. Miren, las redes llenas. ¿Cuántos quieren tener esa pesca? A ver, salir, hacemos un evento. No pescados, personas, ¿no? Jesús les dijo, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón y a Andrés, que echaban las redes al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y les siguieron. ¿Cuántos quieren que Jesús les enseñe cómo pescar personas? Muy bien. Ahora, la finalidad de esa pesca, no me la saquen, de esa pesca es subirla al barco. De hecho, eso es lo que están haciendo los pescadores. ¿Ves? Ahí hay un bote, no se ve mucho, pero le están subiendo. Si no logra esa red de retener, los peces vuelven al mar y la pesca, en vez de milagrosa, fue infructuosa. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Queremos que los peces, para producir el beneficio, tienen que poder ser puestos en la barca. ¿Se entiende? Ahora, la finalidad es subir a los peces a la barca. Y así empieza el proceso. Así se lleva a cabo el proceso. ¿El proceso de qué? De transformar un pecador en un discípulo de Cristo. Alguien que no peca, alguien que se identifica con Cristo, alguien que puede decir como Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Eso ocurre en la célula. Esa es el ADN de la célula, producir esta transformación. No es tomar mate, no es comer tortas fritas, no. Todo eso está bien, pero primero compartimos la palabra. Primero hablamos, primero charlamos sobre la agenda que tenemos como célula, las tareas que tenemos. Eso es discipulado. Tan importante como compartir la palabra es compartir la agenda, las actividades que como iglesia tenemos que afrontar. Cada líder de célula es responsable por su paternidad espiritual, de que sus discípulos formen parte de las diversas actividades sugeridas o preparadas por la iglesia. Mirá, necesitamos que todos entiendan, la paternidad tiene que ver con hacerme cargo, la paternidad espiritual tiene que venir con hacerme cargo de los hijos espirituales. Ahora, para desarrollar, para esta hora hemos nacido, se trabaja con la persona en que entienda esto, naciste en esta hora porque tenés una obra para hacer en esta hora. Si no, Dios no se confundió, te hubiera hecho nacer en otra época, pero vos naciste en esta hora porque hay una obra preparada. Y cuando vos tenés entendimiento de eso y sintonizás con el resto del cuerpo, el crecimiento y la multiplicación
es cuestión de tiempo. Porque vos vas y haces evento y estás siempre solo, pero después ganas a uno y le tomás el tiempo de discipularlo y ahora ya no es uno, ya son dos y los dos que van por otros dos y así nos vamos multiplicando. Ya no sumamos de a uno, ya nos multiplicamos. Y ahí entendemos, y Jesús tuvo 12 que se transformaron en 70 y se multiplicaron, y 500, porque se siguieron multiplicando, que los vieron ascender. Y hubo 120 que probaron su fe absolutamente y su obediencia y esperaron en el aposento alto en Jerusalén y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro salió después de haber recibido el Espíritu Santo y predicó y 2.000 personas se convirtieron por esa predicación de Pedro. ¿Ves? No es solo hacer esfuerzo, es tener entendimiento espiritual. La célula es un arma poderosa. Por eso el diablo planta bandera de guerra contra las células y enferma al líder, le complica la cabeza y enferma a las personas y los chicos. Guerra espiritual es lo que hay que hacer para defender tu célula. Lo tercero que te voy a decir, nombrarte rápidamente distintos perfiles, que en realidad no está bueno que te encasilles en uno de estos en tu célula, sino que al mismo tiempo coexistan estas funciones. Cada una de estas funciones de la célula tienen un ambiente particular. Los distintos énfasis de esa característica que ahora te voy a decir van a requerir determinadas acciones. El primer énfasis es decir que nuestra célula debe ser un nido. Nuestras células deben ser un nido. ¿Cuántos tienen la imagen del nido? Del ave que tiene un nido. ¿Para qué hacen las aves un nido? Para empollar. ¿Qué son esos huevos? Los futuros pollitos, los futuros pájaros. Y ahí el ave, y hasta que los pajaritos aprenden a volar y salen del nido, ahí está la madre yendo y dándoles de comer. Y aún, si vos te pones a fijar, les da de comer en la boca. Al principio mastica, deglute la comida y la regurgita en el pico del pichón. Y esto es lo que vos como líder vas a tener que hacer. Tu célula tiene que ser un nido. Tu célula tiene que ser un lugar seguro. Tu célula tiene que ser un lugar calentito. No por tu emocionalidad, calentito por el fuego del Espíritu Santo. Eso tiene que ser tu célula. Los nuevos vienen heridos, vienen con un ADN del mundo que no le va a servir para transitar la vida cristiana. Entonces, vos tenés que construir un nido en tu célula. El segundo énfasis, cuando ya son un poco mayores, es que la célula es una escuela. Y entonces, así como pasa en la vida biológica, que uno cría al bebé, después hay un deambulador, después va y lo institucionaliza y va salita de 3, salita de 4, salita de 5, va a la escuela, al jardín y ahí se enseñan otros roles, se enseñan otras cosas que son tan importantes para la vida. Nuestra célula tiene que ser una escuela, a la par que tiene que ser un nido para los que siguen llegando semanalmente, porque hubo un periodo en la escuela donde vos ya viste que la persona maduró
emocionalmente e intelectualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ahora le tengo que enseñar normas. ¿Y las normas de dónde las saco? De la palabra de Dios. Y ahí pongo énfasis y ahí reviso situaciones que a lo mejor no son pecado. Se drogaba en el nido, se deja de drogar. Pero resulta que tiene relaciones patológicas en su matrimonio, con sus hijos. En la escuela le voy a ayudar a que pueda relacionarse de una manera distinta. Se enseñan normas, se enseñan roles. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Eso es un rol. ¿Qué tengo que hacer? Yo soy la pastora acá, él es el pastor. Nuestro rol es predicar la palabra, orar y enseñar. Ese es nuestro rol. El tuyo también es el mismo, pero en otra dimensión. Esto se enseña en la célula. También enseñar o transmitir la identidad de hijos en primer lugar de Dios y de paternidad espiritual. Yo le tengo que mostrar a través de mis cuidados cómo Dios se interesa por él o por ella y cómo los cuida. Entonces está enferma y le hago un llamado, está internada y la voy a visitar. Pierde un familiar y estoy en el velatorio y la acompaño al cementerio. ¿Entendés? Eso es paternidad espiritual. Estar en la necesidad. Mira, algunos tienen miedo que la gente se les vaya de las células. Asegúrate de ministrarlos. Asegúrate de acompañarlos. Y las personas van a querer estar donde alguien los está cuidando. Lo tercero es que la célula, cuando vamos madurando, debe transformarse en un gimnasio. Yo sé que acá hay muchos que van al gimnasio, ¿no? Y en el gimnasio, ¿qué hacemos? Nos fortalecemos. Gimnasio no es nada, es simplemente fortalecer los músculos. ¿Para qué? No queremos ser patobicas, queremos poder agacharnos y después poder levantarnos. Queremos, ¿sí o no? Como decía Miguelito, queremos no pesar 140 kilos, cosas que son saludables, ¿no? En este medio no hay nadie que se vaya a sacar fotos después trabando. Queremos. Pero esto es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Tenemos que fortalecer sus músculos espirituales. ¿Para qué? Para que pueda batallar contra cada situación que el diablo le meta adelante. Responder eficazmente a cada lucha, a cada batalla, a cada confrontación. Me ejercito en mi célula. Oramos, hacemos guerra espiritual, aplicamos la palabra de Dios, ministramos el pecado, restauramos el daño que el pecado hizo. Un gimnasio, me llamaron a servir en tal lugar. Tengo miedo, estoy nerviosa. En la célula lo fortalecemos y lo enviamos. En la célula le decimos, Dios te va a usar, tenés que buscarlo, tenés que hacer esto, Dios te va a usar. Un gimnasio, y cada vez me siento más fuerte y cada vez siento que estoy rodeada. El espíritu, aunque somos todos distintos, en una célula. A mí me llamaba la atención porque cuando empezamos con Eduardo en la visión celular, los compañeros de célula que teníamos jamás, de los jamases, hubiéramos escogido como amigos si no nos hubiéramos encontrado en la iglesia o en la célula. ¿Por qué? Porque no teníamos nada que ver. Veníamos de otra cultura, no hay nada que ver, me parecía una tontería todo lo que ellos hablaban cuando no hablaban de Jesús. Ahora el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos enfocó en Cristo y en Cristo somos todos iguales. Porque la palabra, el apóstol Pablo dice, a nadie conozco según la carne, sino según Cristo. Ese Cristo interior que se está
creciendo, que se está desarrollando. Y eso es lo que pasa cuando la célula es un gimnasio. No puedo tener un creyente hace 10 años y seguirle diciendo, a ver, abra el piquito que le voy a regurgitar la comida. No, estoy haciendo mal, lo estoy dañando. La palabra dice algo que a mí me encanta. Dice, pórtense varonilmente. Y es maravillosa esa expresión. Aún las mujeres, yo lo tomo para mí. ¿Qué es portarse? En la época de la Biblia, el varón era símbolo de autoridad. Y dice, Pablo les decía, termínenla, Corintios. Pórtense varonilmente. Condúzcanse como es digno de los que han sido salvados por Cristo. Listo, no me tengo que drogar más, punto. ¿Qué sanidad interior ni qué 8 cuartos? La droga me está matando, el adulterio me está matando, enojarme cada día me está matando, se acabó. Lo tengo a Cristo y ahí mis compañeros de célula me ayudan a que me fortalezca, me llaman por teléfono, están ahí juntos y el líder está conmigo. Amén. Yo la verdad que espero que vos estés identificando que esto es el ambiente que se vive en tu célula, si ya sos líderes, o en la célula que vos vas. Porque déjame decirte que si esto no ocurre, vos tenés derecho a reclamar y tus discípulos tienen derecho a reclamarte a vos. Porque estos ambientes tienen que estar. Y me guardé como para el final la última característica. Y es la célula como una expedición constante. Una expedición es algo que se hace afuera. ¿Sí o no? Y acá estamos hablando que hay que salir a la calle, y hay que evangelizar. Claro, hay que salir a la calle y hay que evangelizar. Pero también hay que tener un tiempo y un lugar para sentarme con los íntimos y poder asegurarme que reciben y comprenden la palabra de Dios que le está siendo transmitida. Porque además como líder, no es que vas, agarrás la hojita y das la palabra, sino que vos primero la leés, la orás, tratás de vivirla y después recién la compartís. Ahora, algunos vivirían en la calle y está bien, pero después de cada evento, después del Sermón del Monte, el Sermón del Monte son 3 capítulos larguísimos del libro de Mateo. ¿Sabés por qué? Porque primero está el Sermón del Monte y después está la luz y la sal, todas estas parábolas pequeñas. Y ese Jesús, no hablándole a la multitud, Jesús no le estaba hablando a la multitud. Cuando habla de la regla de oro, todo eso no es a la multitud. Eso Jesús lo hizo en una reunión posterior que tuvo con sus discípulos, con los que iban a entender, con los que iban a ser tierra fértil, que iba a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Las multitudes le seguían y muy probablemente le seguían por los milagros, pero los íntimos, aquellos que están, que te conocen, aquellos que se tienen que transformar en familia. Yo con algunos estoy hace 20 años de los líderes de acá, los que nos siguieron con Eduardo desde allá, desde la central. Tenemos a Gustavo, tenemos a Gaby, tenemos a Roberto, cada uno de ellos más de 20 años con nosotros, fieles. A otros los heredamos, los adoptamos también hace alrededor de 20 años, como en el caso de Miguel, de Miguelito y de tantos otros que ganamos en este lugar. Pero hoy en día
somos familia. Hoy en día somos familia. Somos familia, no solo espiritual. Somos familia. Nos interesa lo que le pasa al otro, lo amamos. Pero eso, queridos hermanos, si tu célula es solamente una expedición que va de aire libre en aire libre, no lo vas a poder conseguir. Porque hay un momento en que el grupo tiene que sentirse íntimo y tiene que sentir que el padre y la madre espiritual les están hablando a ellos. Y eso los va a hacer crecer. Una vez que la puerta, ¿no? El evento, la puerta se abrió. Un evento es una puerta que abrimos fuera de la iglesia, porque hay gente que sabemos que no vendría a la iglesia. Pero cuando irrumpimos en una plaza e interpelamos a las personas pueden sentir nuestro amor por ellas, que nos está enviando el Espíritu Santo, y muchas veces nos prestan el oído y muchas veces le invitamos a aceptar a Cristo y lo hacen. Inmediatamente esa puerta está abierta. Tengo que conducirla a que entre y profundice. Amén. Y esto es básicamente lo que nosotros tenemos que cuidar, que nuestra célula esté presente. Nosotros identificamos que habrá 4 tipos de tierra y tenemos que trabajar con ellos. Y que tenemos que generar estos ambientes y que todos deben interactuar, porque cada uno tendrá necesidades diferentes. Todo líder que desee construir un legado trabajará respetando las distintas etapas de cada discípulo. Por eso el ideal sería que pudiéramos tener una célula de recién convertidos, que pudiéramos tener una célula, pero vos tenés una célula de gente un poco más madura y si la gente hace bien su trabajo, va a ganar gente. ¿Y a dónde la va a llevar? La trae a la célula. Y ahí cuando esa célula es un celulón ya y no una célula, ahí por mitosis la célula se divide, ¿sí o no? 2 núcleos, ya no es 1, ya son 2. ¿Se entiende? No es me enojé y parto la célula y entonces ahora hay 2. No, somos tantos y Lili está pidiendo pista. Bueno, Lili, a ver, vos a cuántos ganaste, listo, llévatelos. Así empezamos nosotros. En la iglesia central, con Eduardo, todos en una célula, con el pastor Rossi y la pastora Susana. Llegó un momento que éramos como 40. Bueno, a ver, Paula y Cacho, aquella punta del templo, vayan y a todos los que ganen, métanlos en esa célula. Y en un momento había 4 o 5 células a la par funcionando que se habían dividido por mitosis, no dividido porque se partieron, sino porque había un crecimiento, había otro núcleo y esa célula había cobrado vida. Amén. ¿Cuántos van a aceptar el desafío? Yo sé que fue técnica la charla, pero espero haberte podido transmitir el fuego que sentimos nosotros. Porque nosotros, te cuento, empezamos con una célula, con 4 personas y hoy estamos pastoreando esta iglesia. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Y esto que Dios hizo con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a decirle al Espíritu Santo que pueda venir a nuestro encuentro para ministrar la palabra de Dios, para estar ahí, para que la palabra tenga poder. Simplemente decir que si alguno quiere
venir aquí adelante, siéntase en libertad, porque vamos a orar por esto. Vamos a orar para que Dios te dé entendimiento y te puedas multiplicar, para que puedas retener, para que puedas formar, para que puedas tener entusiasmo por salir a la calle. No hay nada más maravilloso que ver cómo los hijos crecen. No sabés lo que es para Eduardo y para mí ver a nuestros discípulos dar charlas, dar encuentros, predicar los miércoles, los sábados, los domingos, dar charlas, verlos. Yo me siento, los escucho, recibo mitosis. Mitosis no es división, es mitosis. De uno se hacen dos, que a la vez también esas dos se parten y se parten y se parten. Y ese es el ADN de la multiplicación. El enemigo va a venir y te va a querer robar. Te va a querer robar las fuerzas, te va a querer robar la fe, te va a querer robar las ganas, te va a querer robar todo lo que te permita multiplicarte, levantar líderes, enviar discípulos y todas las cosas tan maravillosas que es seguir al pie de la letra el plan que Dios tiene. Un día llegó un adicto, pero ese adicto fue rescatado para Cristo. Y de ese adicto fue formado. Y de ese lugar salió una célula. Y de esa célula salieron discípulos. Y cada uno de esos discípulos salió a buscar, salió por los caminos y los trajo. Y así, esa va a ser tu historia. Tal vez nunca fuiste adicto, tal